El día de hoy nos acompaña el profesor Gonzalo Serrano. Él es bien conocido en el departamento, trabaja principalmente en el área de filosofía moderna, conoce muy bien a estos filósofos y también trabaja en el área de filosofía contemporánea, en el área de pragmatismo. El profesor Gonzalo Serrano nos va a hablar de la relación, un aspecto de la relación entre Hume y Kant. Como ustedes saben, Kant fue muy influido por Hume y en cierto sentido, o en más de un sentido, podría decirse que su filosofía es justamente una reacción a la filosofía de Hume. Entonces, pues, les doy la palabra al profesor Serrano. Gracias, Ignacio. Y gracias por yo, de alguna manera, resarcir una deuda con Hume un poquito desde Kant a propósito de esta, digamos, conmemoración en los 300 años del nacimiento de Hume. La primera reserva que les voy a, y espero que me tengan comprensión, porque no es culpa del paro ni nada, es culpa mía. Dejé el título por respeto a la programación y a la idea que tengo, pero el problema que me aqueja con ese título lo mencionaré muy al final, lo que me preocupa, pero me siento más obligado a concentrarme en el estándar, digamos, en el estándar sobre las relaciones Kant-Hume. Entonces quiero profundizar un poco con los textos en ese estándar y al final proponerles de alguna manera las curiosidades o las rarezas que a mí se me han ocurrido al respecto. Lo primero es Kant y los dos filósofos de la filosofía, pero indudablemente un común denominador no siempre puede evitar las inconmensurabilidades que puede haber entre ellos. Y mientras uno habla de la naturaleza humana y le preocupa hacer una ciencia de la naturaleza humana, y la naturaleza humana es naturaleza, acá le preocupa la razón pura. Y la razón pura es algo menos, es poco natural, digamos. Pero quiero simplemente mostrar el énfasis solo en los títulos de cada uno, porque veremos los compromisos que cada uno adquiere ahí. El uno no querer, el uno el primero mostrar que la naturaleza humana lo tiene totalmente atrapado, es decir, su preocupación es el ser humano. Kant quiere ir tal vez a otra parte o ubicarse en un lugar fuera de la naturaleza humana para juzgar algo. Recuerden que Kant habla del tribunal de la razón, es decir, de algo realmente impersonal, y iba a decir inhumano, pero no en el sentido que se suele usar, sino en un sentido, digamos, extrahumano, por no decir extraterrestre, también puede ser. Y algo de lo que nos va a ocupar entonces, y fundamentalmente, es la versión y el efecto que tiene esa versión en la tradición que maneja al propio Hume. Que esa versión, digamos, de alguna manera ha sido administrada por Kant, porque si bien se puede decir que Kant, como dice Ignacio, debe su filosofía o debe su inquietud filosófica a los cuestionamientos de Hume, hoy día, fíjense cómo se invierten las cosas, le damos todo el crédito a Hume de la filosofía kantiana. Hoy día vemos a Hume a través de los ojos de Kant. Y entonces
leemos sesgadamente a Hume como un simple precedente kantiano. Claro, eso tiene sus lados, tiene el otro lado también, Kant como un post-humeano, también lo tenemos así. Yo voy a tratar de mantenerme en esa digamos, en ese filo, vamos a decir, lo logro, por lo menos doy dar elementos para podernos sostener en ese filo. Una segunda asunto importante es para poder asumir para poder, digamos, establecer ese supuesto diálogo. Imagínense un diálogo, pues en este caso es un vivo y un muerto, entre dos muertos, uno que murió antes y otro después, es que nosotros podemos tener hoy día un conocimiento muy exhaustivo de lo que hizo Hume, y nada de eso vale para Kant. Kant no era lo que se llama un experto en Hume, no, para nada. Simplemente es un tipo que se dejó tocar por Hume, no más, o no pudo evitar dejarse tocar por Hume. Entonces es importante, para plantear el problema históricamente y a partir de los textos, entender un par de cositas. Kant, para la época de la crítica de la razón pura y de la década del 80, que es cuando él publica sus dos ediciones de la crítica de la razón pura y su famosa obra Prolegómenos, en la que nos sumergiremos definitivamente hoy, no había leído de Hume sino voy a dar el argumento completo. Es un argumento. Como Kant no sabía inglés, no había indicios de que hubiera leído a Hume antes de que apareciera una traducción del tratado. Entonces, pareciera que yo veo mi fuente. El tratado solo se tradujo por allá en 1790, o sea, ya pasada la década de los 80, que es la década productiva de Kant. Kant, sin embargo, pues no conoció el tratado, ese es un hecho básico. Sin embargo, Hamann, un contemporáneo y coterráneo de Kant en Königsberg, había traducido un pedacito del tratado, y eso era lo que podríamos calcular que conocía Kant, y probablemente algo de la investigación. Bueno, sabemos las otras. Ustedes han hablado mucho de Hume en este sentido, yo creo. ¿Sí? Yo voy a tomar la libertad de suponer que estos cuentos que yo les he dicho durante los años varias veces, que existe el tratado como una de la investigación, son una obra juvenil del tratado, y la investigación, que es algo como una renunciado de su filosofía de una manera más breve, más moderna, etc. Eso lo conocen ustedes. Entonces, digamos que las fuentes que nos permiten a nosotros establecer la relación intelectual entre Kant y Hume son muy cortas respecto de lo que nosotros sabemos de Hume. Pero lo que sí queda claro es, y lo veremos ahora en los pasajes que les seleccioné, es que esto no se trata de una investigación acerca de si Hume influyó a Kant o no. Esto se trata simplemente de aceptar las palabras del propio Kant, de dar el crédito a Hume, como veremos en
haberlo despertado de su letargo dogmático. Frase que van a oír citada siempre alrededor de la relación entre Kant y Hume. Kant mismo lo dice: Hume me despertó de mi letargo, de mi sueño dogmático. Muchos años antes, no simplemente, es decir, antes de la década del 70. Bueno. Y las fuentes pues, no son directas, sino a través de una traducción por un lado y de comentarios de otros ingleses que quisieran traducirse al alemán y que le cayeron en manos de Kant, como Billy y bueno, no recuerdo qué otro, perfectamente desconocidos para nosotros. Hume es muy importante para la comprensión de Kant, sobre todo en el ámbito anglosajón. Y encuentro dos fuentes bastante significativas y de alguna manera que chocan entre sí, pero recuerden que esto es el ámbito anglosajón, no es el único que, digamos, arroja interpretaciones de Kant, pero sí es un ámbito hegemónico, a partir especialmente del texto de Strawson, Los límites del sentido. Los límites del sentido es un texto sobre la crítica de la razón pura, tremendamente influyente en la posteridad. Este es un texto del año 66. En la posteridad, más allá del ámbito de los alemanes tuvieron que recurrir a Strawson para discutirlo permanentemente. Y la tesis de Strawson un poco es que la crítica de la razón pura es una respuesta a Hume. Tranquilamente, es una respuesta a Hume. Como nos podría, no sé, si poner a Ignacio a defender esa tesis, pero ¿cómo sugeriría en el caso? La filosofía crítica surge como reacción. Reacción y respuesta son dos cosas distintas. Pero Strawson dice una cosa muy curiosa además. Típico, digamos, flema inglesa analítica es, por lo tanto, lo que no sea respuesta a Hume de la crítica de la razón pura, sobra. Pero es algo así. Kant busca superar la objeción escéptica de Hume, lo que no tenga que ver con eso sobra. Y entonces, ¿qué le sobraba? ¿Qué presumía que sobraba? Que sobraba la tesis, una de las tesis más fuertes de la crítica de la razón pura, que es la tesis del idealismo trascendental. La tesis del idealismo trascendental es una tesis, es casi que el pobre Kant se quedaba sin sustancia, aparentemente. Es la tesis según la cual, bueno, de pronto se resolvía Kant el problema, porque es una tesis más difícil de aceptar, pero es más fuertemente kantiana, que es la tesis según la cual nosotros podemos conocer los fenómenos, pero no podemos ir más allá de los fenómenos a ver cómo es la realidad en sí misma. Ese es el idealismo trascendental. Strawson da muchos argumentos para mostrar que esa tesis es externa a la refutación del ser. Y lidera una generación de interpretaciones con esa, digamos, con esa objeción. El profesor Rosas, que los estuvo, yo creo que hace unas semanas aquí, él mucho tiempo también, no sé ahora cómo esté, pero asumía esa tesis strawsoniana de manera bastante personal, la sostenía también. A mí siempre me chocó, me parecía que otorgarle a Hume todo el antecedente de la crítica de la razón pura me parecía una exageración, sobre todo porque uno sabe que Kant está peleando a dos frentes, está peleando también con el racionalismo y tiene que resolver problemas frente al racionalismo. Entonces era difícil sostener esa, o digamos aceptar esa tesis, pero pues la unilateralidad, yo no sé si pueden ser asuntos de chauvinismos, ¿sí? A los
ingleses les parecía que su héroe nacional, Hume, era monopolizaba, digamos, los antecedentes de la crítica de la razón pura. Paul Egal es esto murió hace unos años. Paul Egal es un intérprete de Kant muy vigente, tal vez el segundo en línea entre los apoyos después de Allison o junto con Allison, pero Allison es mayor y ya recibió el premio Kant en el penúltimo congreso, entonces ya lo entró a recibir Gaia. Gaia hace una confrontación con la interpretación straussiana. En cierto sentido la acepta, sí, la crítica de la razón pura la acepta, está totalmente regida por la superación de la objeción escéptica. Pero la objeción escéptica no es exclusivamente lineal. Y va a ser una tesis muy dura. Y es toda la crítica de la razón pura está configurada, constituida por la refutación del escéptico. Solo que, como digamos, la refutación del escéptico no es simplemente la refutación de Hume. Entonces nos dice, existe el escéptico humeano, el escéptico ante la generalidad, ante la razón en el sentido de principios generales que permitan, que es el escéptico, de alguna manera el escéptico de la inducción. Ahora veremos que la inducción es la manera de también ver la objeción a la inducción, una manera de ver la objeción a la causalidad. Pero por otro lado está el escéptico pirroniano, por aquel Pirron, fundador de la escuela escéptica de la razón, y la razón es ambigua, nos lleva a contradicciones, nos lleva a situaciones dialécticas en donde hay argumentos razonables, tanto para una afirmación como para su contrario. Y por otro lado está el escepticismo también cartesiano. El escepticismo cartesiano es el escepticismo frente a la información sensorial, que es la que nos permite o nos invita a sentir acerca de la existencia del mundo exterior. Pero si queda en cuestión la información sensorial, queda como prácticamente cuestionar la realidad del mundo exterior. Entonces, Gaia organiza la crítica de la razón pura, aquí está respondiéndole al uno, al otro y al otro. Toda la crítica de la razón pura es una respuesta al escepticismo, pero, ojo, no simplemente al humeano. Pero dice una cosa más fuerte, que sí es la que concierne propiamente a Strawson. Y dice, sin embargo, la consideración que hace es Kant de la duda o del escepticismo humeano sí está en conexión con el idealismo trascendental. Y creo que esa es la tesis más aguda de Paul Egal. El idealismo trascendental no es indiferente a la respuesta, no solo al escepticismo en general, sino al escepticismo humeano. Eso ya entra en conflicto trascendental con el escepticismo. Bueno, eso para mostrarles no panorama, sino digamos, un par de puntales de las interpretaciones actuales sobre la relación Hume-Kant y sobre la manera de, si se quiere, dimensionar el lugar de Hume en la filosofía crítica kantiana. Yo sí confieso aquí también una limitación, y es que no hago consideraciones, no entro para nada, o no me salgo de la filosofía teórica de Kant, pero también se puede establecer esa relación con la filosofía práctica, e incluso algunos la llevan hasta la filosofía estética de Kant. Las respuestas de Kant, voy a hacer simplemente un paneo de dónde están las respuestas
o los lugares de Kant en los que se pueden buscar las referencias directas a Hume. Por supuesto, también la crítica de la razón pura, especialmente en un pasaje que se considera el núcleo argumentativo de la crítica de la razón pura, que es la deducción trascendental de los conceptos puros del lenguaje directo. La deducción trascendental. ¿Qué es eso? Espero que quede un poco claro en el curso del rato de hoy. ¿Qué es esa deducción de los conceptos puros del entendimiento? Espero que quede un poco claro. Fue un pasaje que le exigió a Kant mucho, quedó descontento en la primera edición respecto de su argumento y lo sustituyó completamente, son 30 páginas que sustituyó completamente en la segunda edición. Escasamente se refiere a Hume, pero todos sabemos o tenemos que saber que está tratando de superar las objeciones de Hume. Y sin embargo también los comentaristas no siempre se ponen de acuerdo cuál es el elemento por el cual se supera una objeción de Hume. No siempre está claro eso. Un lugar donde, por ejemplo, Paul Gaya sostiene que hay alto índice de respuesta a Hume es un pasaje que se llama el esquematismo. El esquematismo es un lugar de la crítica de la razón pura donde Kant habla de la imaginación, o de Kant establece su doctrina de la imaginación. Sabemos el valor que tiene la imaginación en Hume. Y al final quiero decir algo sobre el contraste entre imaginación en Hume e imaginación en Kant. Mientras Hume tiene una concepción mucho más natural o naturalista y empírica de la imaginación, Kant, por aquello de que él necesita, o no sé si necesita, o por aquella agenda que él tiene, yo podría pensar que se puede caracterizar como agenda dogmática en el buen sentido de la palabra, como agenda de restauración, restitución de la verdad que ha sido impedida de alguna manera por las objeciones finales. Por esa agenda, pues Kant van a poder distinguir de manera muy razonable también entre imaginación empírica o reproductiva y una facultad productiva de la imaginación. Y el lugar donde él expone los mecanismos de producción de imágenes, no de reproducción de imágenes, sino de producción de imágenes, es en el esquematismo. Entonces es un pasaje sumamente interesante para mostrar lo radicalmente imaginativo que es el ser humano y no simplemente reproductor de imágenes para reproducir imágenes en que primero las producimos. El lugar central donde se otorga valor de respuesta a Hume es pues donde se le da concreción al análisis del concepto de causalidad, porque la objeción de Hume se ha concretado no como una objeción escéptica en general, sino como una objeción escéptica respecto del uso que hacemos de la validez que pretendemos cuando usamos la noción de causa, el concepto de causalidad. Y es un pasaje de la crítica de la razón pura donde Kant demuestra la legitimidad del uso de la noción de causa dentro del ámbito de la experiencia, del uso a priori. Entonces, esos son los tres lugares básicos de la crítica de la razón pura. Ustedes recuerdan, lo saben, lo han oído seguramente. La crítica de la razón pura se publica por primera edición en 1781. Para contarles los cuentos que ustedes han oído seguramente varias veces respecto de Hume, con la misma desilusión que Hume sintió de la baja y mala recepción del tratado, también Kant sufrió la decepción de sentir que no era entendido. La diferencia está en que Hume tenía 26 años
no sé cuántos, ¿sí? Y Kant tenía 51, 57. Entonces, es decir, el chino 26 no sabe entender es una cosa, pero que el viejo de 57 no lo logre, pues bueno. Y entonces, y la verificación de que no lo entendieron la tiene él más o menos en una reseña de un periódico, de una revista, de una ciudad que tiene un enclave, una ciudad alemana, Göttingen, que tiene un desarrollo de filosofía empirista. Y ellos, los empiristas de Göttingen, que son dos, le hacen una reseña y él siente que no lo ha entendido. Estos son los empiristas. Por otro lado, siente que los nacionalistas tampoco lo entienden. Entonces él está como a dos suelos ahí. Eso lo lleva a la idea de hacer una divulgación de su obra. Divulgación. Él había escrito para los doctos no lo entienden, más o menos ahora escribe prácticamente a dos canales, les escribe respondiendo a los doctos un poco, pero en ánimo de filosofía popular, es decir, de divulgar su pensamiento. Y escribe lo que se llama los famosos prolegómenos. Prolegómenos, el título completo es Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda ser presentada como ciencia. Necesitarse las condiciones para que la metafísica legítimamente pretenda su cientificidad. Y allá tiene varios lugares en donde Hume es ya directamente protagónico, y son los lugares que yo los invito a ustedes ya a seguir. Hay un pasaje de la introducción artística del piso grabamos afuera, y algún pasaje también de los prolegómenos que también se quedan afuera. Esto es simplemente una loa a Hume, que es muy importante, de los de Leibniz y del comienzo de la metafísica. Tal vez podemos ahorrarnos esto porque tenemos que hacer una lectura más, pero simplemente nos da la tónica, nos da el tono de la actitud de Kant frente a ese texto, digamos, del reconocimiento a que Hume ha puesto el dedo en la llaga como ningún otro filósofo, tal vez en la historia de la metafísica. Entonces aquí espero que me puedan acompañar en esta lectura. La caracterización que hace Kant del problema de Hume partía de un concepto particular, pero sólido de metafísica, a saber, de la metafísica, el concepto de la metafísica, no de metafísica sino de la metafísica. Y es el de la conexión entre causa y efecto. Pero por consiguiente también otros conceptos derivados de ellos como el esfuerzo de acción, etc. E invitaba a la razón, y aquí la razón aparece como, digamos, alguien que es responsable de un fundamento y que va a contraponer permanentemente Kant. Pues Hume invitaba a la razón, pero la que respondía tenía que ser la experiencia. Entonces ahí están confrontadas experiencia y razón, son los términos de la confrontación. E invitaba a la razón, que pretendía haberlo engendrado en su seno, el concepto de causalidad, a declararle, a explicarle con qué derecho cree ella que pueda existir algo de tal naturaleza que una vez supuesto eso haga necesario suponer otra cosa, el nexo entre dos cosas. Pues esto es lo que se entiende en la noción de causa, lo que soporta otra cosa, lo que engendra otra cosa, lo que qué sé yo, otra cosa. Prueba Hume de un modo irrefutable según Kant que es completamente imposible para la razón pensar a priori y con conceptos puros, es decir, por la mera razón, una tal conexión como es la causal, puesto que esto supone necesidad. Pues, dice Kant, no es en modo alguno concebible que porque algo exista,
deba existir alguna otra cosa también necesariamente, ni tampoco cómo el concepto de una conexión tal pueda producirse a priori. Concluye Hume, según Kant, que la razón se engaña completamente en este concepto, que aunque le tiene falsamente por su propio hijo, no es otra cosa, tal concepto, que un bastardo de la imaginación. Y aquí introduce el lugar de, digamos, es ese concepto de causa, llamémoslo deflación, que vamos a ver cómo funciona, que no tiene los componentes metafísicos, pero que sí tiene el bagaje práctico que requiere el uso de la noción de causa, y es establecer relaciones de sucesión entre las experiencias. Entonces, de aquí concluye que la razón se engaña completamente de ese concepto, que aunque la tiene falsamente por su propio, o no tiene ese concepto por su propio hijo, no es otra cosa que un bastardo de la imaginación, la cual, fecundada por la experiencia, ha comprendido tales representaciones bajo las leyes de la asociación y ha hecho pasar por una necesidad subjetiva, a saber, la de la experiencia y la de la imaginación, por necesidad objetiva, que es la que se requiere para el conocimiento. Y aquí está una palabra que me salté, que es muy importante, y es: esa ha hecho pasar una necesidad subjetiva, que es la de la costumbre. La de la costumbre es que simplemente mi mente suele tener ciertos cursos de ideas, y al reiterarse esos cursos, simplemente al darse una, espera la que suele sucederse, y hasta eso sería lo que podría llegar la noción de causalidad, a simplemente regular, establecer la regularidad de esos textos en la imaginación, entre ideas, pero no puede atribuirlo a que esos nexos reflejan el orden de las cosas, es decir, que pertenece la noción de causa a una estructura de la realidad, sino simplemente a una disposición de la mente. Por lo tanto, la necesidad o la regularidad por la que se da el curso de mis ideas es una regularidad que solo puede pretender necesidad subjetiva. Acostumbrado yo a ciertos cursos de ideas, pues estoy expectante de ciertas consecuencias y las espero con derecho subjetivo, pero no puedo atribuir ese orden que subjetivamente considero como riguroso, no lo puedo otorgar a la realidad, que es la que se llamaría necesidad objetiva. Y ahí concluye Hume, según Kant, que la razón no tiene capacidad alguna para pensar tales conexiones, ni siquiera en general, y aquí es donde este problema se pone interesante en relación con la ilusión, porque Hume ha permanentemente inhibido, criticado lo que se llama las generalidades por inducción. No hay manera de establecer con a ciencia cierta una generalidad si nuestra fuente de conocimiento es la mera experiencia de cosas particulares. Requeriría infinitas particularidades para que tuviéramos derecho de afirmar una generalidad. Porque sus conceptos serían entonces meras invenciones, y todos sus conocimientos pretendidamente existentes, pretendidamente a priori, no serían otra cosa que experiencias comunes falsamente impresas, lo cual es tanto como decir, dice la conclusión, digamos, que Kant saca de esta manera de ver y de criticar la noción de causa de Hume, que la metafísica que se ocupa de esas relaciones causales del ser, de la noción de fundamento, queda como
eliminada de la posibilidad de ser ciencia. Es decir, no hay alguna metafísica y aún más es imposible que haya metafísica. Kant puso cuenta sobre este enunciado. A mí me late que esto contiene, digamos, muchas cosas oscuras todavía. Y esto es apenas en el prólogo, donde él está tratando de caracterizar a Hume. Y aquí entonces recoge un poco, por el modo como lo han recibido también los contemporáneos de Hume, que él ha leído otras versiones y tiene razones para pensar que los mismos contemporáneos ingleses de Hume no lo han entendido. Hume recuerde que no tuvo un buen recibo, no siempre tuvo un buen recibo. Fue bastante, digamos, entre desconocido y criticado en su ambiente. Entonces, la cuestión, el problema de uno era si el concepto de causa es correcto, si es útil, si es indispensable en relación con el conocimiento natural. Eso jamás se le había ocurrido dudar. Yo nunca dudó de eso. Sino, la cuestión era si tal concepto por el cual, qué sé yo, organizamos la experiencia del mundo natural, etc., si tal concepto ha sido pensado a priori por la razón, y de este modo, si tal concepto posee, por ser pensado por la razón a priori, posee intrínsecamente, la palabra interior aquí, porque es literal, es difícil de salvar tal cual, literalmente, es decir, posee una verdad intrínseca respecto a la realidad, independiente de tu experiencia. Y si por ende tiene entonces una aplicación más extensa, no limitada solamente a los objetos de la experiencia. Es decir, esto era algo que los racionalistas prácticamente daban por sentado, y es que si mi mente tiene un concepto o pretende tener un concepto que se origina en la propia mente, en la propia razón, tiene derecho a ser aplicado más allá de la experiencia, porque surge de la mera razón. Entonces los racionalistas pensarían que, por eso es que hay una razón especulativa, porque si yo me atengo a la mera razón sin contaminación de la experiencia, estoy pensando el mundo más allá de la experiencia. Y ese es el argumento racionalista, digamos, que Hume está cuestionando en palabras de Kant. La cuestión era si, por ser pensado a priori y valer independientemente de la experiencia, entonces haya aplicación más allá y no está limitada solamente a los objetos de la experiencia. Sobre esto esperaba Hume una explicación. Se trataba del origen de este concepto, no del carácter indispensable del mismo que del uso. Se trataba de si aquel origen, aquí decía aquel, aquí vienen los problemas de traducción. Que no siempre es fácil entender los referentes de los pronombres en el además de Kant. Se trataba de saber si aquel, puede ser el concepto del origen, hubiera sido reconocido. Y en este caso parece ser el origen puro de la noción de causa, del concepto de causa. Se trata de saber si, no es si se trataba, si aquel origen hubiera sido reconocido, si el origen a priori hubiera sido reconocido, según Kant, se hubiera resuelto por sí misma la cuestión de las condiciones de su uso y de las esferas en las cuales puede ser válido. Y
en lo que viene Kant va a tratar de caracterizar el lugar, el origen. Y el origen indica que hay comprometido en el origen del concepto de causa. No solo está comprometida la pura razón, sino, vamos a ver si logramos con el texto de Kant mostrar el matiz de cómo en el origen del origen se pueden extraer las condiciones de su uso. Ojo, las condiciones de su uso es dónde se puede usar y a qué se debe restringir. Yo voy a saltar un par de... Este es el del letargo dogmático que lo traje solo por, digamos, reliquia. Y donde nos dice que esto se tiene que resolver sistemáticamente, no por pedazos, y por eso él, y aquí hay otro también que ¿por qué para Kant, Hume simplemente tocó una arista del problema y Kant pretende generalizar el problema? No es solo el problema de la causalidad. Si el de la causalidad es problemático, pero si el de la causalidad es problemático, está en problemas la razón toda. Entonces hay que veamos cuáles son los puntales de la razón, cuál es la estructura de la razón, y con ello podremos generalizar el problema. La idea de estos pasajes anteriores era que ahí Kant proponía la generalización, pero creo que eso lo puedo suplir por aquí. Esto era el prólogo, lo que queríamos era el prólogo donde Kant abunda sobre el problema de Hume. Pasada ya el texto de Kant, los públicos míos, nos sumergimos en un periodo de 3-4 parágrafos para tratar de sacar adelante, digamos, la solución, lo que sería la solución de Kant al problema de Hume. Kant es consciente de que él no está resolviendo el problema de Hume a la Hume, con Hume. Kant es consciente de que él está resolviendo el problema de Hume contra Hume. Y eso lo veremos ahora. Y eso es interesante para mostrar las condiciones del diálogo filosófico. Es decir, que los puntos de vista, a veces, dos puntos de vista se encuentran ellos en un problema, pero tienen sus compromisos con sus trayectorias. Entonces, a veces el discurso, digamos, lo que parece ser común entraña conceptos inconmensurables, entraña una incomunicabilidad en ese diálogo. Y yo pensaría que aquí hay algo de eso. Este es el lugar adecuado para resolver fundamentalmente la duda de Hume. Yo trato de resaltar con negrillas las palabras y los periodos, digamos, del texto que son importantes. Digo, son importantes de resaltar estructuralmente. Hume afirma, con razón, que la posibilidad de la causalidad, es decir, de la relación de la existencia de una cosa con la existencia de cualquier otra, que es dada necesariamente por aquello, no podemos en modo alguno comprenderla por medio de la razón. Ya lo hemos oído. La razón no nos explica la posibilidad de ese concepto de nexo causal. Y Kant dice, yo añado todavía, y ese añadido de todo lo que no tiene negrilla es la generalización del problema. Yo añado que tampoco, dice Kant, la noción de sustancia, que es una noción tremendamente metafísica, es la que nos prácticamente entra, incluso a veces es prioritaria, entra a caracterizar el modo de ser fundamental de las cosas, el ser substante frente al ser inherente.
Entonces, el concepto de inherencia y subsistencia, dice Kant, le va a pasar lo mismo que ante causalidad. Tampoco la razón puede dar explicación de ese concepto. Pero tampoco el de la dependencia recíproca. Así como tampoco se da razón de la dependencia causal el efecto, entre la causa y el efecto, tampoco se puede dar razón de otro concepto fundamental de la metafísica, que es el de él lo llama comunidad o dependencia recíproca, que es la que hace posible las relaciones de simultaneidad entre las cosas. Entonces me salto todo ese hasta el punto de aquí, hasta el punto del mismo modo. Del mismo modo que Hume, digamos, estoy muy lejos de considerar estos conceptos como meramente tomados de la experiencia. Perdón, no, aquí no estoy. Así como Hume dice, y yo estoy de acuerdo con él, que la razón no puede explicar esos conceptos, también yo, ahora Kant dice, estoy muy lejos de considerar estos conceptos como meramente tomados de la experiencia. Y de tomar la necesidad que de ellos se representa, la necesidad entre causa y efecto, sustancia y accidente, etc. De tomar esa necesidad como supuesta y como una mera apariencia simulada por una larga costumbre. Es decir, la costumbre no me resuelve